Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar de las tres principales noticias de esta semana. Primero de todo y la más impresionante, hablaremos de la Starship, de su tercer vuelo muy exitoso, muy impresionante y también con muchísima vista al futuro. Hablaremos también del problema que está teniendo TikTok con Estados Unidos. De nuevo, ya lo vimos en 2020 con el tema del bloqueo y ahora en 2024 podríamos ver cómo TikTok se bloquea en todo Estados Unidos. Y por último, hablaremos de ese posible mensaje que por fin se ha descifrado de la Voyager 1 que llegó a principios de marzo y que nos da algunas pistas sobre un posible arreglo en el futuro. Vamos con la intro y comenzamos a hablar de toda esta nueva noticia. Bien, así ha sido una semana muy impresionante. Llevamos hablando bastante tiempo de la Starship, sobre todo de que aquel segundo vuelo que fue un poco caótico, pero también exitoso en cierta parte. Veíamos ya bastante el tercer vuelo. Vimos primero las novedades que tenía que cumplir, los requisitos que esperaba cumplir SpaceX. La semana pasada vimos como ya estaba todo preparado, como Elon Musk de hecho hacía unas declaraciones diciendo que había un 80% de probabilidades de éxito. Se han cumplido totalmente y hablábamos muchísimo. Es verdad que hemos estado hablando muchísimo y de hecho hoy volvemos a hablar de aquí de la Starship. No os preocupéis que al menos por un par o tres de semanas intentaré no hablar más de esto, ¿no? Pero es verdad que está muy interesante porque por fin el cohete más grande de la historia ha salido a órbita y también el cohete más grande de la historia se ha separado y ha caído, no sabemos dónde y no sabemos cómo, pero se ha caído, ¿no? Bien, antes de ponerme con los datos técnicos, con todo esto que tengo aquí apuntado que os quiero contar, ¿vale? Os voy a contar la misión por encima. Bien, SpaceX se preparaba el otro día, el pasado 14 de marzo, año en el cual ha hecho, si no me equivoco, 22 años desde que se fundó SpaceX, es decir, el 14 de marzo de 2002, esa foto tan icónica de Elon Musk con 5 o 6 trabajadores y un grupo de mariachi en la sede principal de SpaceX en aquel entonces, ha sido tan icónica que 22 años después está lanzando el cohete más grande de la historia a órbita y con posibilidades de que más adelante llegue a la Luna y su destino final, Marte. Bien, muy interesante porque todo estaba como muy expectante. A 2 días, un día antes del lanzamiento, no tenían la aprobación de la FAA, que es la Administración de Vuelo en este caso de Estados Unidos, y tampoco tenían la certeza de que por el tiempo que hacía se pudiera volar. Pero finalmente, a pocas horas antes del esperado lanzamiento, se aprobó la Federación, en este caso de Administración de Vuelo, lo aprobó y también en este caso pues había suficiente buen tiempo para lanzarlo. Tenía una ventana relativamente pequeña de 110 minutos para el lanzamiento, lo cual técnicamente debería ser suficiente, pero empezaron a haber algunos pequeños problemas, es decir, algunos pequeños atrasos. En un principio, si no me equivoco, estaba todo preparado para las 12 y algo, hora de aquí española, y al final se retrasó a las 2, y de las 2 pasó a las 2 y 10, 12 y cuarto. Al final se lanzó a las 2 y 21, más o menos, si no me equivoco, por lo que estaba leyendo por encima, no recuerdo la hora, yo estaba expectante viéndolo. La verdad que es un momento muy impresionante, sobre todo porque, si recordamos, la primera misión fue lo que fue. Claro, la primera vez que vemos la Starship volar, que de pronto explote por los aires a lo poco del lanzamiento, fue como, ¿qué ha pasado aquí? La segunda misión igual, vimos la separación, bueno, un éxito de separación y luego pum, por los aires también, ¿no? Pero la tercera misión no. La tercera misión fue épica durante una hora entera. Es decir, creo que estuvo 47 minutos en vuelo la Starship, o alrededor de 47 minutos, fue increíblemente bueno. Bien, primero todo, el lanzamiento. El lanzamiento fue genial, los 33 motores Raptor funcionaron sin problema y llegaron al momento óptimo de separación, ¿no? El momento en el que el Super Booster, los cohetes, se separan de la Super Heavy, la parte de la nave, ¿no? O la parte, digamos, la parte de arriba, ¿no? Que es como la parte de la nave, sí. Bien, en ese momento, la misión número 2 había sido medio exitosa, lo que pasa que había habido un problema con los cohetes, por lo cual justo al separarse habían explotado. Pero la tercera misión, es decir, esta misión fue un total éxito. Lo vimos como se separaron. De hecho, antes de separarse del todo, los motores que lleva la Starship, bueno, sí, la Starship se encendieron un momento para probar que funcionaba, etcétera, y se separaron sin problema. Pero es que lo más interesante de todo es que ese Super Booster, es decir, todos esos cohetes, salieron de órbita, bueno, no llegan de hecho ni siquiera a órbita, ¿no? Pero bajaron de toda esa altitud que estaban, encendieron los motores, lo apagaron y volvieron a encenderlo, una maniobra que era para probar si funcionaban, y se quedó muy cerca, si no me equivoco, creo que como a 25 kilómetros de la superficie terrestre, es decir, en este caso del agua. Perdimos se perdió la conexión, iba muy rápido, todo hay que decirlo, yo me acuerdo de ver la velocidad, no sabemos si era la velocidad real realmente, porque evidentemente SpaceX tiene sus datos, nosotros lo que vemos en la retransmisión pueden ser datos diferidos, pero iba bastante rápido, todo hay que decirlo. Cayó contra el agua, por lo que se cree. No se esperaba que se recuperase, ni se esperaba. De hecho, se esperaba que una vez que, pum, se como
separase de la Starship, se encendieran, se apagaran los motores, suficiente que caiga y ya está. No se espera ni recoger perfecta, es decir, no son como por ejemplo los cohetes de las misiones Falcon, ¿no? Por ejemplo, que, vale, sí, se separan y luego tranquilamente bajan a tierra, se quedan ahí en los barquitos o en donde hayan aterrizado y se recogen para utilizarlo una semana después, ¿no? No, en este caso no. En este caso, pues, 33 motores tirado entre muchas comillas a la basura porque era lo que se esperaba, no se tenía esperanza de recogerlo intacto ni nada, simplemente era una prueba y la prueba estaba para ello. Bien, quitando que ya tenemos los cohetes todo fuera, llega el momento de la Starship. Starship enciende sus motores, funcionan bien y comienza a subir. Comienza a subir relativamente bien, de hecho nos dejó una imagen totalmente impresionante de la Starship por primera vez en la órbita, o casi. Y la misión, de hecho, esta misión era muy corta, pero durante esa misión corta tenían dos cosas muy importantes. Primero, debían abrir y cerrar una especie de compuerta que lleva la Starship. No se llaman compuerta, bueno, es una bahía de carga, ¿vale? Que no quería decirlo mal. Que básicamente la Starship ya no solo que va a llevar a humano a la Luna, o al menos eso tiene con la misión de Artemis y en un futuro a Marte, sino que la Starship también funciona como barcaza, por así decirlo, es decir, su interior está completamente vacío. Bueno, quitando ciertas cosas que hay, las vistas interiores hay un gran espacio. Ese gran espacio, la primera cosa que quieren rellenar SpaceX en este caso, es de Starlink. En vez de utilizar un Falcon, en el cual puedes lanzar, no sé si son 70, 75, 80 Starlink, lanzar ahí, ponte tú 200, 250, 300 Starlink. O sea, te estás ahorrando. Bueno, evidentemente hay mucha más carga, necesita mucho más coste, por así decirlo, para lanzarlo a la Starship, pero en vez de hacer 3 lanzamientos, en un solo lanzamiento lanzas todos esos Starlink. O sea, si tenías previsto a lo mejor hacer 20 lanzamientos del Falcon para todos esos Starlink, puedes hacerlo a lo mejor en 5, perfectamente. Con lo cual, interesante, se abrieron y se cerraron las compuertas. De hecho, se vio un poquito en la transmisión. Si os fijáis en el interior, pues se ve como, de momento hay como luz y luego se cierra, hay menos luz, ¿no? Tampoco se vio mucho porque no había una cámara enfocando directamente a esa compuertas, por así decirlo, pero bueno, era una cosa que se tenía que hacer en la misión, abrir y cerrarse esas puertas, o sea, con lo cual interesante. Y por otro lado, algo que le pedía, en este caso la NASA, a SpaceX, era el hecho de mover combustible de una parte de la nave a otra, o sea, es decir, una transferencia de combustible, y también fue exitosa. De hecho, lo tengo por aquí, que lo subí en Twitter, os podéis encontrar como @minitecno. Hay, no sé si lo vais a ver, bueno, si estáis viendo el podcast como vídeo, aquí hay una foto muy pequeña en la cual SpaceX pues te cuenta todas las... Uy, perdón, esto no era aquí. Te cuenta pues todas las novedades que hicieron, o sea, que se llevaron a cabo en la misión. Como veis, os lo cuento, son bastantes, ¿vale? Todo lo que se tenía previsto y lo que se llegó, pero también hay cosas que no se llegaron a hacer, ¿no? Como la reentrada. Bien, hemos llegado a casi la órbita, se ha pasado el combustible, se han abierto y cerrado las compuertas, con lo cual eso ya es éxito. Es lo esperado en la misión, pero es éxito. Ya podemos considerarla exitosa la misión. Aunque muchos medios, evidentemente, digan que ha sido desastrosa, que ha sido un fallo, etcétera, por lo que ha ocurrido después. Evidentemente sí, pero no es un desastre. La misión no estaba para nada de... Sale la Starship, se separa, vuelve y se recoge y mañana la sacamos otra vez. No. La misión era comprobar las cosas que podía hacer la Starship una vez arriba y llegar hasta arriba. Ahora bien, reentrada, etcétera, no, o sea, estaba previsto porque en algún momento tiene que reentrar, no lo va a dejar dando vuelta a la Tierra infinitamente, o no al menos de momento, pero esa parte era como la menos previsible, o sea, la parte más previsible de errónea y la parte que menos esperaba que funcionase en parte, ¿no? Bien, una vez que ya empezó la reentrada fue increíble, o sea, una imagen increíblemente buena, el plasma dando directamente con la Starship. Y si veis la transmisión, nos damos cuenta de una cosa, y es que la Starship está cubierta por una pieza hexagonales que son el escudo térmico, ¿vale? El escudo térmico lo que hace es que una vez que una nave o cualquier cosa entre en la órbita, la fricción no le afecte, explote y salte por los aires. Evidentemente, cualquier nave que lleve un humano o no dentro y si la quiere recuperar, si sale fuera de la órbita y quiere volver a entrar y que esa fricción no se cargue la nave, pues le tienes que poner una especie de escudo térmico. Bien, el escudo térmico de la Starship, cuando el segundo vuelo se vio la separación, etcétera, se dieron cuenta de que o sea, tiene un montón de plaquetas, porque no son relativamente grandes, tienen el tamaño de mi cabeza, o sea que no son muy grandes, pero hay un montón, ¿vale? Toda la Starship está cubierta por esas plaquetas hexagonales. Bien, en el vuelo segundo, en su número 2, se dieron cuenta de que se estaban cayendo. Y parece una tontería, y aunque haya 100.000 placas de esas, con que 20 se vayan ya puede ser catastrófico. Pues bien, en el segundo vuelo se vio que evidentemente faltaban mucho, o sea que ya se sabía que si llegaba en algún momento, que no llegó a la órbita y bajaba, iba a explotar.
Pero durante el tercer vuelo, durante la transmisión, mientras entraba y vimos la imagen espectacular desde la Starship en reentrada y con el plasma, también vimos cómo se caían trozos y trozos del escudo térmico, es decir, lo veíamos en la transmisión como soltaban placa y soltaban placa, pero además no de una a una, sino a veces caían, no sé, 20 por poneros seguida. Con lo cual ya se sabía que evidentemente iba a ser muy complicado que la Starship resistiera la reentrada. Pero aún así, gracias precisamente a que la Starship iba cubierta con, creo que son 4 antenas Starlink, pudimos ver la transmisión muy buena, pudimos ver una gran parte de la reentrada de la Starship, aunque finalmente se perdió la conexión, se dio pues por perdida y evidentemente pues la Starship estará derruida en algún lado que tendrán que recoger, etcétera. Pero ha sido muy épico porque ha sido un éxito. O sea, poneos que, vale, no tenemos, o sea, la SN28 la damos por perdida, muerta. La booster, creo que eran los Booster 10, no me recuerdo bien, también perdido, destruido. Pero no se esperaba, o sea, la cosa, leyendo últimamente las noticias, etcétera, la gente dice como éxito, o sea, fallido, éxito, no sé qué. No, porque realmente esta misión no era recoger la Starship intacta como si lo es con, por ejemplo, con los Falcon, etcétera. No, realmente esta misión era, vale, probar, una vez que llega hasta arriba, hasta órbita, que haga las pruebas y ya abajo, que sea lo que sea. Si consigue una reentrada buena, consigue, de hecho estaba hecho para que hiciese un splash, o sea, fuese contra el agua y ya está, recogerse. Si llega contra el agua, no se destruye, guay, pero no lo que necesita, o sea, si lo necesitan en algún momento, pero no lo que se buscaba en esta misión. En esta misión lo que se buscaba era hasta arriba. Y una vez que pasase de arriba, ya lo que pasase después son datos extra. Es decir, todo esto, datos de reentrada, datos de atmósfera, datos de órbita, todos son datos que se recogen, se investigan. Ahora, evidentemente, pues vendrá la investigación de la FAA. SpaceX tendrá que solucionar un montón de problemas con la Starship, etcétera. Pero es muy interesante porque todos esos datos, de cara al cuarto vuelo, pues será interesante porque igual el cuarto vuelo ya es, vale, lo ponemos en órbita y ya lo bajamos. Y ponemos que queremos que reentre y que se frene. Porque realmente algún día, no sabemos cuándo, pero bueno, os recuerdo de que Elon Musk ha comentado de que en este año 2024 nos esperan 5 pruebas más de la Starship, o sea que puede que la veamos llegar muy lejos a final de este año sobre todo, pero en algún momento de la existencia de la Starship, sobre todo ya a un modelo más superior, es decir, estamos en la versión número 1, habrá más versiones, evidentemente, más grandes, más potentes, etcétera. Pues llegará un momento en el que, igual que los cohetes Falcon, la Starship haga lo que tenga que hacer, pues suelte el cohete, suelte los Starlink, etcétera, y vuelva para abajo para reutilizarse, etcétera. Es decir, ese será el final, o bueno, un gran avance de la Starship, ¿no? Pero de momento no. De momento es tirarla y que ya si explote y para adelante, para que dentro de un tiempo, cuando le dejen, pues tirar en la siguiente Starship, ¿no? Con lo cual muy interesante porque, bueno, yo creo que he contado todo sobre esta misión. Tenía un montón de cosas aquí apuntadas y al final con la emoción os lo he contado todo, si no me equivoco. Sí. Aún así, como digo, fue una misión muy épica. Tened muy en cuenta que fue exitosa y se puede considerar exitosa porque de esa lista que os he mostrado, la mayoría de cosas, el 80-75% de cosas están cumplidas. Con lo cual, SpaceX la da como exitosa. Vale, que el cohete ha explotado o que la nave ha explotado, sí, pero es que se esperaba, o sea, de hecho, nadie esperaba que, sí, aterrizada perfecta Starship, no, y ojalá, pero de momento no creo que sea algo que vayamos a ver, al menos en un futuro cercano. Bien, la noticia saltaba oficialmente esta misma semana y ha volado todo por los aires. La Cámara de Representantes ha firmado la que ha llamado como Ley de Protección de los Estadounidenses contra las aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, la cual, si pasa por el Senado y la aprueba y la firma el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bloqueará totalmente TikTok en Estados Unidos. Bien, lo de bloquear TikTok y bloquear aplicaciones y servicios no es nada nuevo en Estados Unidos. De hecho, se tiran el día intentando bloquear cualquier cosa que no venga de ellos mismos. Es decir, sobre todo de su principal contrincante o adversario, China, ¿no? En este caso. Bien, lo de TikTok lo conocemos bastante porque ya pasó en 2020, cuando hizo el boom precisamente TikTok y llegó mundialmente. O sea, recordemos que antes de TikTok existía su competencia, Musical.ly, allá por 2017, 18, etcétera. Musical.ly como que se perdió y entró TikTok. De hecho, si no me equivoco, no sé si TikTok al final compró Musical.ly, etcétera, no recuerdo eso muy bien, pero bueno, recordamos 2020, fue un año muy interesante, no solo por la pandemia, sino por el boom que hubo en TikTok. Y de ese boom vino el que entonces era presidente de los Estados Unidos, Trump, que quiso vetar, ¿no? Como tal, quiso realizar un veto y un bloqueo total a TikTok. Al final no se llevó a cabo, no llegó a nada, de hecho se hicieron investigaciones porque todo esto viene, que de hecho 4 años después y también pendiente de unas elecciones próximas, vemos otra vez el bloqueo de TikTok. Todo esto viene por la forma en la que TikTok recauda todos estos datos. Es decir,
Según la administración de Trump y también según la administración de Biden, bueno, en este caso según el Congreso de Estados Unidos, se cree que TikTok utiliza todos esos datos que recauda, los vende, etcétera, ¿no? O sea, es decir, no se sabe muy bien, hay una cosa ahí muy extraña con qué se hace con todos esos datos. Pero no solo pasa con TikTok, de hecho pasa con todas las aplicaciones en general, lo hemos visto con Facebook, lo hemos visto con Snapchat, lo hemos visto con Google, lo hemos visto con Meta en general, o sea, lo hemos visto con muchísimas aplicaciones como han tenido que ir los principales líderes, o bueno, principales CEOs de estas aplicaciones, Twitter incluso, a declarar al Congreso sobre qué pasa con todos esos datos. Lo de Facebook ha sido siempre más sonado, o en general Meta, porque ha habido muchos problemas, de hecho muchísimas protestas, hemos visto muchísimas declaraciones de Mark Zuckerberg hablando sobre pues, cómo se utilizan los datos, hemos visto un montón de cosas, ¿vale? Un show montado, literalmente. Pero ahora, como digo, el Congreso ha firmado esta ley y ahora esta ley pasa al Senado. Si el Senado lo aprueba, que el Senado evidentemente es la parte más complicada de que lo apruebe, pero si finalmente consiguen la mayoría absoluta que necesitan y aprueban toda esta ley, Biden la firmará y TikTok tendrá 6 meses para o venderse a una empresa estadounidense para que pueda seguir siendo usada, etcétera, y no se bloquee en todo Estados Unidos, o decir adiós a uno de sus principales mercados que podríamos decir. Es decir, TikTok es grande en todos los países. Por mucho que nos cueste, por mucho que no nos guste, TikTok es grande pues en Asia, en Europa y principalmente yo diría que en América. Pero Estados Unidos es uno de sus principales mercados, o sea, realmente ya no solo por toda la gente que hay, sino porque muchísimas cuentas, muchísimos vídeos, muchísimas todo viene siempre de allí. O sea, hay mucho formato estadounidense que viene de TikTok y evidentemente perder un mercado como TikTok, o sea, como Estados Unidos para TikTok puede ser algo muy grave, puede ser algo que le duela, pero no es algo que China tampoco se arrepienta mucho, porque igual que Estados Unidos bloquea muchísimas cosas de China, China también bloquea muchísimas cosas de Estados Unidos. De hecho, dejaron de utilizar los servicios de Google, dejaron de utilizar WhatsApp, dejaron de utilizar muchísimas cosas. No sé si lo tengo por aquí apuntado, pero hay un montón de aplicaciones que China como tal ha vetado. O sea, ambos partes, como tanto Estados Unidos como China, se odian, evidentemente, ¿no? Pero se bloquean entre ellos cosas. O sea, ya no solo que Estados Unidos bloquea a China, sino que China también bloquea muchas cosas de Estados Unidos, ¿no? Es ambas partes dándose panes uno al otro, ¿no? Pero interesante porque, como digo, esto ha saltado porque la gente pues se sorprende precisamente de eso, de que de pronto ahora TikTok puede desaparecer de un mercado tan grande. Bien, como digo, tiene 6 meses, eso lo he comentado, pero es muy interesante porque el tratamiento de datos de TikTok es muy diferente tanto dentro de China como fuera, es decir, fuera de China se tratan de una forma muy diferente y de hecho ya hubo una pequeña investigación con el CEO de TikTok sobre qué pasaba con los datos y no quedó la cosa muy clara porque de hecho se cree que, como digo, se vendía a empresas privadas y TikTok tiene muchísimos datos, es decir, como cualquier tipo de red social o aplicación en este caso, tenemos muchísimos datos, emails, correos, contraseñas, cosas que nos... O sea, la gravedad de esto no es solo, vale, se me filtra el correo y la contraseña de TikTok, oh vaya, no puedo entrar a mis vídeos, no. Sino que todo eso está siempre conectado a más cosas. Es decir, por ejemplo, mi número de teléfono está conectado a mi banco está conectado a mis cuentas está, etcétera. Como, vale, toda esa información, ¿por qué debería tenerla alguien? ¿Sabéis? Entonces, no debe ser pública, evidentemente yo no quiero publicitar mi cuenta bancaria, mi email ni nada de todo eso. Entonces, la gravedad está ahí, en qué pasa con todos esos datos, dónde están todos esos datos. Con lo cual ahí está la cosa de que, bueno, volvemos un poco a una guerra comercial. De hecho, nunca nos fuimos de esta guerra comercial, todo hay que decirlo, pero se mantiene y con algo tan grave como TikTok, no es lo mismo bloquear una marca, por ejemplo, cuando se bloqueó Xiaomi en Estados Unidos. No era una marca con un mercado muy amplio. Era una marca que, bueno, si le bloqueaban, pues total, va a perder, ¿qué? 5 compradores posibles. Desde la metáfora comparada con todo el comprador que tiene en Europa y sobre todo en Asia, ¿no? Pero vetar y bloquear algo como TikTok es un paso mucho más grande. Es un paso que sitúa a Estados Unidos como un líder en esta guerra comercial, pero también como algo mucho más tenso. O sea, meter más leña al fuego de toda esta guerra comercial que no sabemos cómo va a acabar, ¿no? Con lo cual está esa incertidumbre de qué va a pasar con TikTok, pero dentro de muy poco lo veremos, sobre todo si el Senado lo firma, tenedlo en cuenta. O sea, Biden comentó que dijo, vale, puede ser que la ley pase el Congreso, porque creo que si no me equivoco, ellos tienen la mayoría, no lo sé muy bien, pero bueno, no recuerdo ahora, pero imagino que tienen la mayoría del Congreso, con lo cual puede pasar el Congreso relativamente sencilla. Pero ahora bien, si pasa el Senado, es decir, donde no tienen la mayoría y donde si no me equivoco, creo que los otros tienen gran porcentaje de decisión, en este caso de voto, de representación, si consiguen pasarla, significa que hay como una, no igualdad tampoco, pero
un equilibrio entre ambas partes, ambos partidos, con lo cual, si pasa el Senado, Biden lo va a firmar, diríamos, como con los ojos cerrados, ¿no? Con lo cual puede ser interesante porque puede ser una cosa muy dura y muy complicada para una gran empresa como TikTok y sobre todo para toda esta guerra de bloqueos que hay ahora mismo, que es algo muy complejo. Bien, y ahora vamos a hablar de la Voyager 1. Aquí me voy a permitir leer un poquito, no todo, pero bueno, hay muchos datos que os quiero comentar, porque como sabéis, a mí me encanta todo este tema de las naves, el espacio, satélites, etcétera, pero evidentemente también es muy complejo y no quiero nunca dejarme nada y sobre todo no decir algunos datos mal, con lo cual voy a tener que leer un poquito. Pero bueno, todos recordamos la famosa sonda Voyager, lanzada en 1977, una sonda que ha hecho historia, o sea, ya desde su principio, donde llegó, lo que nos dio, etcétera, ya es totalmente historia. Pero hoy, en torno a 40, casi 50 años después, no sé muy bien cuánto, pero bueno, bastante tiempo después, o sea, pensad el 77, pues tenemos 30, 40, sí, en torno a 50 y algo años, después sigue estando ahí. Ya no manda las señales. De hecho, tuvo un problema con la FSD, que es el sistema de datos de vuelo, con su sigla en inglés. Dio un problema y desde entonces ya, bueno, desde hace mucho tiempo no envía datos con sentido. Envía cosas que están como encriptadas, que no se entienden, no tienen sentido para nada. Y de hecho se mantiene ahí porque, bueno, sigue siendo muy icónica. Se encuentra a 24.000 kilómetros de la Tierra y ahí está. Hizo historia porque cargársela ahora. Pero de hecho la NASA siempre ha sido como que, bueno, ya se envió más de una misión para arreglarla o intentar arreglarla. Y alguna fue buena y otra fallida. Pero se creía como, bueno, ahora ya hay otras sondas que incluso van a llegar más lejos en un futuro. Y todo un poco más complejo que en 1977, evidentemente. Pero la cosa es que la NASA, hace unos días, bueno, el 3 de marzo, recibió una señal de la Voyager 1. Bien, las señales tardan en torno a, lo tengo por aquí, 22,5 horas en llegar desde la sonda hasta la Tierra. Bien, llegó un mensaje como siempre sin sentido, pero alguien se encargó de descifrarlo y desencriptarlo en torno al 10 de marzo. Y se cree que ese mensaje contiene datos. A ver si lo tengo por aquí. Vale, bien, os comento. La NASA, como digo, siempre ha estado como la cosa de, bueno, ¿y por qué no la intentamos arreglar de alguna forma? Pero como que no tenía mucho sentido, ¿no? Pero bien, en este nuevo mensaje de pronto que llegó, como digo, se llegó el 3 de marzo, dio unos flujos de datos muy diferentes a lo que estaba dando anteriormente. Es decir, antes de las señales sin sentido, etcétera, y de pronto dio algo que cuando se descifró y se desencriptó tenía como medio sentido. O sea, lo hizo un ingeniero de la NASA y reveló una lectura legible de toda la memoria del subsistema. ¿Esto qué significa? Bien, la NASA en este caso podrá comparar esta lectura con la anterior para buscar discrepancia en el código de la variable, lo que podría ayudar a identificar el origen del problema y trabajar en una solución precisa. Es decir, digamos que por ejemplo pues se ha tirado 10 años mandando cosas sin sentido que no aportan nada, no son datos nuevos, etcétera, porque no funciona su FSD. Pero ahora ha enviado algo que podría darles, por así decirlo, la solución para intentar solucionar ese problema de ese fallo en la FSD y permitir arreglar de nuevo la Voyager 1. Es complicado, no sabemos muy bien qué va a pasar y de hecho curioso que sigan queriendo todavía arreglar la Voyager 1, pero es interesante también porque de pronto, o sea, fue un momento como de lucidez, como un momento de sin sentido, un pedazo de mensaje que tiene algo de sentido y el resto todo, o sea, después de eso, de ese mensaje, todo el resto de cosas que han seguido llegando han sido cosas todavía sin sentido, o sea, fue como un momento de lucidez y es que de hecho se daba como que la Voyager 1 ya estaba a punto de morir, ¿no? Y ahí sigue. De hecho, es lo curioso que es tan icónico. 1977, estamos en 2024 y todavía sigue enviando cosas, aunque no tengan sentido, como si nos dice hola, o sea, sigue siendo muy icónica. Pero bien, como digo, hay un rayo como de esperanza, porque, como digo, solo hubo un momento de lucidez, pero esto nos da la esperanza a que puedan enviar de alguna forma un arreglo y una solución medianamente precisa para solucionar este problema con la Voyager 1 y que siga continuando su funcionamiento. Bien, no sabemos, o sea, es algo que resulta muy curioso y de hecho es curioso como ese momento como que hubo de lucidez, que no se entiende muy bien, pero sería curioso conseguir arreglar ese gran problema que tiene la Voyager 1 y ver que todavía sigue funcionando. Porque ya es historia en los libros de historia, o sea, la primera sonda que más lejana ha llegado a la Tierra, que sigue, o sea, bueno, que más lejos ha llegado y que sigue enviando datos, aunque no tengan sentido, pero ya eso es todo un hito, ¿entendéis? O sea, es increíblemente grande. Pero ahí sigue y parece ser que podría seguir siguiendo durante mucho más tiempo si consiguen arreglar ese problema.
Estaremos más atentos sobre qué pasa con todo esto, porque como sabéis, la NASA no da información pública así como así, o sea, es decir, no te publica todo al momento de llegar, hay un tiempo en el que nosotros no entramos de las cosas, etcétera. Es decir, todo esto ocurrió en torno al 10-11 de marzo y nos hemos enterado ahora unos pocos días después, pero bueno, veremos a ver qué va pasando, cómo va evolucionando todo y sobre todo que es muy interesante ver cómo podría al menos intentar mantenerse todavía más en vida esta Voyager 1. Así que nada, hasta aquí el podcast de esta semana, espero que te haya gustado, espero que te haya servido para enterarte un poco de las principales noticias. Como digo, ha estado súper interesante, sobre todo lo de la Starship, que a gente que le guste todo este tema de los vuelos espaciales, de las naves, de SpaceX, etcétera, le habrá volado a la cabeza como a mí. Y también una semana interesante con el tema de TikTok, que está la cosa que tela. Pero bueno, como digo, espero que te haya gustado. No olvides pues seguirnos en redes sociales, tanto Instagram como Twitter. Nos pueden encontrar como @amiguitecno. Si nos estás escuchando en alguna plataforma de podcasting, pues nos ayudaría mucho una valoración, compartir este podcast. Si nos estás viendo en YouTube, puedes también darle un like y suscribirte si te ha gustado el vídeo. Y yo me despido aquí, así que nada, muchísimas gracias por verme y nos vemos la siguiente semana. ¡Chao, chicos!